pediatra, el psicólogo de SAR. Y bueno, pues nos va a hablar un tema muy interesante. Creo que todos como pediatras es un motivo de consulta y más en esta época invernal tan drástica que vivimos. Todos los papás quieren algo para que el niño no se le enferme, para que se recupere más rápido. El doctor nos va a hablar del tema y los estimulantes en pediatría. Bienvenidos todos. Comida. Muchas gracias, doctor. Bueno, como bien lo comentó, vamos a ver de los inmunoestimulantes, algo que, como bien refieren, es muy común que pidan los papás para tratar de que mejoren sus bendiciones en cada evento, bueno, en cada estación invernal o sino también en verano. Aquí vamos a hablar de distintos, vamos a ver tal vez al final de cuál sería mejor la combinación o ya cada quien sabe cuál debe escoger. Primero empezaremos con un caso clínico, algo bastante común, un femenino de 2 añitos, que inicia con un cuadro de vías respiratorias altas, tos, adrenalina, febrícula, tiene cuadros recurrentes cada 15 días y cada vez que tiene un cuadro, pues le dan antibiótico. Hay ocasiones fiebre, no siempre. Casos interesantes, acude a guardería, los cuadros van a remitir fácilmente y no hay relación con cambios climáticos, como de una vez un proceso alérgico. Entonces, si lo comentamos en una tablita, veremos que ha tenido varios cuadros, prácticamente uno por mes. En mayo del 24 inicia con una rinofaringitis, junio una otitis media, julio faringoamidalitis, septiembre rinofaringitis, octubre otofaringitis, noviembre bronquiolitis aguda, diciembre con una rinofaringitis más una gastroenteritis, en enero una enfermedad que se trató como una influenza y en este mes una rinofaringitis aguda. Entonces, ya he tenido varios cuadros seguidos y pues solamente las mamás van a poner el grito en el cielo, van a empezar a preguntar datos, unas preguntas clásicas que serían si, o aseveraciones como ya tomo mucho antibiótico, le damos un cuadro, un antibiótico con cada cuadro, no tendrán alguna enfermedad grave, no es mucho medicamento, la voy a sacar de guardería y algo que habitualmente pasa es, mejor voy a cambiar de pediatra porque pues no está funcionando. Y uno como médico, pues, ¿qué le doy? ¿Qué hago? Vamos a ver como objetivos aquí en esta plática. Sería, de introducción, una respuesta inmune e infecciones de repetición, la inmunidad entrenada, los tipos de inmunoestimulantes que vamos a tener, lisados bacterianos, pirotimod MB130, el pelargonium sinoides y el anaferón. Siendo, pues, obviamente las infecciones del tracto respiratorio, como lo que es la bronquitis aguda, neumonía en la comunidad, faringitis, entre otras, son los más prevalentes en el mundo. Y también son la causa de millones de muertes anuales en el mundo, según la Organización Mundial de Salud en el reporte de 2017. La mayoría van a ser agudas, autolimitadas y son causadas por virus, bacterias y algún otro patógeno. Los niños van a ser más afectados que los adultos, es la causa principal de consulta en pediatría y va a haber una gran preocupación de los padres. Se presentan un 27.6% de infecciones respiratorias en los niños de 0 a 4 años, de acuerdo a esta encuesta de En Salud del 2022. Hay técnicamente unos cuadros esperados de infecciones respiratorias agudas normales de acuerdo a la edad. Entonces, si es un niño de 0 a 2 añitos, va a haber 6 cuadros de infecciones de vías respiratorias altas, será catalogado como normal. De 3 a 4 años, 5, de 5 a 9 años, 4, y de 10 a 14 años, 3 cuadros respiratorios. Aquí, si clasificamos estos cuadros de como posibles niños de que se fueran afectados o no, el 47% de las veces va a ser un niño normal, no tiene alguna otra factor agregado. El 31.1% va a ser un niño con una enfermedad atópica. El 11.1% va a ser un niño con alguna otra enfermedad crónica. Y solamente el 10.5% va a ser un niño con algún tipo de inmunodeficiencia. Entonces, en el 47% de que si un niño normal va a haber más factores de riesgos. Y estos, pues, primero sería una enfermedad alérgica que nadie se le ocurrió que puede tener, no está controlada.
La asistencia a la guardería, otro factor a tomar en cuenta, los hermanos en edad escolar, el humo del tabaco, porque genera un proceso inflamatorio directamente a nivel pulmonar, la higiene y un esquema de vacunación incompleto. Si no tenemos un esquema completo, perdemos algo de lo que se llama inmunidad entrenada. Probablemente la inmunidad tenemos dos tipos de respuestas, que serían la inmunidad innata y la adaptativa. La innata, recordando que es toda aquella que se presenta como una barrera o algo que va a iniciar inmediatamente que llega un agente patógeno o alérgeno. Y aquí va a estar lo que serían las primeras 6 horitas o 12, que hacen las barreras epiteliales, los fagocitos, el complemento y la célula natural killer. Esta, pues es totalmente inespecífica, no tiene memoria y es de respuesta inmediata. La inmunidad adaptativa es por linfocitos B y también los linfocitos T. En los linfocitos B, estos van una vez que se activa y hace todo el proceso de respuesta, van a convertirse en células plasmáticas, que estas van a generar anticuerpos ya específicos. Y los linfocitos T, una vez que son activados por alguna de las células presentadoras, va a llevar a la formación de células T efectoras. Esto es tardío, o sea, iniciamos a las 12 horas, pero tarda muchos días, por lo menos 7. Y es específica y esta sí va a tener memoria. La memoria inmunológica adaptativa, pues esta se define como aquella memoria que se adquiere a largo plazo y contra un antígeno mediante la infección o con la vacunación. Y esta va a atacar directamente antígenos específicos, va a ser mediada por activación de linfocitos T y B y genera células efectoras y memoria. Entonces, aquí en esta gráfica, conforme el tiempo, vemos que hay una exposición inicial, se genera una respuesta primaria, la cual va a ser algo leve, lo que único que busca es presentarlo, llevarlo en un proceso y para cuando se llegue a presentar una segunda exposición, se genera una respuesta más exagerada y en menor tiempo. Y en el sistema inmunitario hay algo que nos pudiera ayudar o solamente ya respondió lo que tenía que responder al principio. Pues no, aquí es donde entra en juego lo que es la inmunidad entrenada. Y la inmunidad entrenada se empezó a describir cuando se valoró que ciertas infecciones moderadas o graves, incluso algunas vacunas, como sería la de BCG o viruela, producen una protección contra infecciones distintas. Por ejemplo, recordar un poquito cuando fue la pandemia, se valoró que aquellas personas que estaban vacunadas con BCG se consideraba que probablemente tenían un factor a favor para presentar un cuadro menos severo de COVID, o por lo menos que no fuera una forma tan complicada. Aquí, ciertas células de la inmunidad innata se van a activar cuando encuentran ciertos PAMPs. PAMPs son las proteínas moleculares asociadas a patógenos. O sea, son estructuras que van a compartir las bacterias y virus y de esta manera se van a detectar más fácilmente. Y estos van a desarrollar una resistencia a la segunda infección y hay una protección cruzada contra patógenos no relacionados. Por ejemplo, Monacella catarrhalis pudiera generar una respuesta contra Streptococcus pneumoniae, no tiene ninguna relación, pero puede compartir a algún PAMP. Y esta inmunidad entrenada tiene dos cambios, digamos, entre su respuesta. En lo que va a hacer es cuando se hace la primera la activación, vamos a tener una reprogramación metabólica que va a haber unos cambios en la fosforilación oxidativa con una glicólisis aeróbica, una glicólisis, glutaminólisis y síntesis de colesterol en monocitos y macrófagos. Va a haber una reprogramación epigenética que va a generar una liberación de citocinas proinflamatorias, más que nada factor intratumoral alfa, interleucina 1 beta y interleucina 6. Y va a haber un estado funcional ready for the action o listo para actuar, en el cual aquí se va a mediar más que nada por una respuesta inmediata por linfocitos T efectores. Pasando ya al tema principal, ¿qué son los inmunoestimulantes? Pues bueno, estas son sustancias biológicas, biológicamente activas, perdón, que se van a obtener por fuentes naturales o sintéticas y tienen diferentes características químicas y mecanismos.
Estos van a modular el sistema inmunológico del huésped para aumentar la resistencia frente a algún patógeno. Tenemos varios en el mercado, digo, más conocidos tal vez Bronchobaxón, Bacmune un poquito más reciente, Adimod, Ismigen, el Pulmovac, Anaferón, ese es Duivac, ese es, digamos, es muy similar a lo que sería Pulmonarón o Ismigen, Uncalvabo y Anubis, que viene siendo pues una copia de Adimod. Iniciamos con lisados bacterianos. En esto, digamos que las bacterias la meten en una licuadora y obtienen los organelos de las bacterias que estas van a ser capaces de generar alguna respuesta inmunológica para favorecer a la inmunidad entrenada. Y estas actúan como inmunomoduladores capaces de generar una respuesta contra unos antígenos, patógenos específicos y una respuesta inmunológica en tejidos mucosos. Y estos fueron introducidos por primera vez en 1970. Y van a consistir en células bacterianas muertas que son sometidas a lisis, ya sea de tipo mecánico, enzimático o químico, para aislar organelos bacterianos específicos. Y estos se van a obtener por cultivos bacterianos previamente seleccionados. Va a haber dos grandes grupos, los que es el PMBL, que son los polivalentes mecánicos. C indica que son los que se tienen mejor respuesta, de acuerdo que tienen una mayor capacidad inmunogénica, son los mecánicos, y de este solamente hay uno en el mercado actualmente. ¿Estos cómo van a funcionar? Bueno, va a haber una interacción directamente con el MALT. MALT es el tejido linfoide asociado a mucosas, que es el que está habitualmente en exposición continua de los antígenos patógenos. El MALT va a consistir en estas tres variantes, que es GALT, BALT y NALT, así como el tejido lagrimal, mamario, salival y glándulas del sistema urogenital. ¿Qué son NALT, BALT y GALT? Bueno, pues es el tejido linfoide asociados en nariz, en lo que es bronquios y en intestino. El rol principal del MALT es la producción de anticuerpos tipo IgA en su forma secretora, que es una SIgA. Va a revestir la bacteria o virus, la va a aglutinar y va a tener una acción bacteriostática que va a prevenir la adhesión al endotelio del agente patógeno. Aquí un ejemplo podría ser clásico de que si va una familia de comensales a un puesto de tacos, tal vez, y solamente uno se enferma y los demás no, o sea, uno tuvo diarrea o algo más, entonces puede ser que haya tenido esa persona un descenso transitorio en la IgA. Obviamente es muy distinto si toda la familia se enferma, ahí ya sería por una contaminación de estas de la comida. Parte de los mecanismos es que va a transmitir o estimular una señal no específica en unos receptores que se llaman Toll-like. Estos son receptores intra y extracelulares, y aquí son el 2, 6, 9 y 8. Por eso también un aumento de quimiotaxis y van a generar más llegada de macrófagos, células dendríticas y neutrófilos. Va a haber un aumento en la capacidad de actividad de las células NK, una respuesta incremental proinflamatoria con la activación de lo que son las liberación, de interleucina 1, 6, fotónicos humoral alfa, y va a haber un incremento en las citocinas antivirales más que el interferón alfa y el gamma. También hay mecanismos de activación específicos, como sería un aumento en la concentración de IgA, IgG, aumento de la actividad de linfocitos T, de los linfocitos B y el reclutamiento de las células T reguladoras FOXP3 positivos. Si no estuvieran estas aquí, digamos que habría un crecimiento desordenado de algunas celulitas, por lo tanto lo que buscan es que sea algo más ordenado. Ya específicamente en el diagrama, para hacerlo más simplificado todo, esto que está aquí como una bolita roja indica en dónde va a actuar el lisado bacteriano. Iniciamos con el macrófago, que ser parte de las células presentadoras profesionales, junto con la célula dendrítica, puede favorecer a que las células citotóxicas destruyan a las células infectadas por virus. Las células reguladoras, los linfocitos T helper, puedan, en cierto caso, favorecer a la activación de la célula B en célula plasmática o en una célula B de memoria.
Y la célula plasmática pues va a liberar lo que son inmunoglobulinas, que sería A, G y M, que esto junto con un granulocito ya activado o estimulado por el lisiado bacteriano va a favorecer la destrucción de las bacterias gram positivas y gram negativas. También, de lo principal que tiene de funciones es que va a favorecer a la restauración de la barrera física. Habitualmente en lo que tenemos en los epitelios tenemos unas uniones muy estrechas que van a evitar el paso de lo que serían, por ejemplo, alimentos, virus, bacterias, algún alergeno, a través de lo que es las células para llegar al torrente circulatorio. Cuando hay una afectación en la mucosa que genere un adelgazamiento de la misma o que se rompan estas uniones, bueno, va a poder pasar aquí un posible alergeno, virus, bacteria, a través de las células que ya están dañadas. Y lo que va a hacer el lisiado bacteriano es recuperar este epitelio que está afectado y le va a favorecer a que se tenga nuevamente un aumento de la expresión de las ICAM, que son las moléculas asociadas de adhesión celular, perdón, y a restaurar lo que es la membrana mucosa, evitando que pase estos posibles alergenos o infecciones hacia el torrente circulatorio. Algo común es, oiga, doc, ¿y si es un listado bacteriano, me va a ayudar con una infección viral? Pues sí, suena un poquito curioso, pero aquí las infecciones virales tienen varios procesos en los que van a generar una alteración de los mecanismos de defensa y va a haber un cambio en las membranas celulares con un aumento de la adhesión bacteriana. Y entonces, ese paciente que estaba infectado por un virus, como se tuvo una alteración en su membrana, pues va a favorecer a que después se infecte por una bacteria y la bacteria después va a generar una respuesta lítica por hemaglutininas y este va a favorecer a que se reinfecte por un virus. Entonces es un ciclo común de que está infectado por un virus, aparentemente corrigió, pero dejó debilitado la mucosa, llega la bacteria, hace su cuadro infeccioso, lo tratamos, pero dejó debilitada la membrana y favoreció a que llegara otro virus y hiciera ese círculo vicioso que está enfermando el pacientito cada rato. Y entonces lo que hace el lisiado bacteriano es romper ese círculo vicioso y favorecer a que se corrija ese paciente y no tenga tanto. En esta tablita es para ver la composición de los lisados bacterianos. Están de los 4 principales que maneja la literatura, en los cuales se habla que viene la presencia de que es Staphylococcus aureus, Staphylococcus pneumonia, el Piógenes, Staphylococcus viridans, Moracella catarrhalis, Haemophilus influenza, Klebsiella pneumonia y Klebsiella sanae. El Ismigen, que es el primero que he señalado, está disponible y es el único que es el lisado mecánico, tiene una mayor cantidad de serotipos de Streptococcus pneumonia. Comparación del otro que se encuentra disponible, aquí en México es el Bronchobaxón, ese nada más tiene cada uno. Estos, bueno, esa tablita es para ver cómo hay que darlo. Y entonces el Ismigen, como decía, es el único mecánico. Esas son tabletas sublinguales y eso se da una dosis de 7 miligramos en mayores de 3 añitos, una vez al día por 10 días consecutivos de cada mes, durante 3 meses. El Bronchobaxón, este viene en cápsulas o sobres y se dan 3.5 miligramos en los pacientes de 6 meses a 12 años, 7 miligramos en mayores de 12 años y se da diario por 2 o 3 meses. El pulmonarón, son las ampolletitas y se da la dosis recomendada, es una ampolleta al día por 10 días consecutivos del mes por 3 meses. ¿Qué tiene limitaciones este tipo de tratamiento? Bueno, pues se requiere que sean administrados en intervalos específicos. Pueden causar una depresión inicial de las reservas periféricas de células, generando en pacientes inmunocompetentes. No debe usarse inmediatamente después o durante el proceso infeccioso y el uso excesivo puede resultar en una inmunosupresión que puede ser transitoria, pero puede generar. Lo que es el momento o intervalo específico es habitualmente se sugiere que sea 1 o 2 semanas después de que tuvieron su último cuadro infeccioso,
para que inicie el proceso de recuperación o el mecanismo de defensa generado por este tipo de tratamiento. Tienen bastantes estudios, por ejemplo, esta tablita es para hablar que, por ejemplo, el Broncho reporta muchos análisis clínicos, tanto en pediátricos, en pacientes con EPOC, con pacientes con VIH. Luivac, que es la otra variante, pero más que nada similar al Bronchovaxón, también tiene reporte en pacientes pediátricos y en adultos. Y Ismigen, que es el mejor de esta reportes en pacientes pediátricos y en pacientes con EPOC, que los cuales muestran un gran beneficio tanto en la disminución de cuadros recurrentes como en la duración de los futuros cuadros infecciosos. Ahora, de las novedades, recientemente están las vacunas bacterianas polivalentes. Estas se basan en complejos, componentes completos inactivos administrados por vía sublingual y va a ser una mezcla de gram negativos y positivos que se encuentran habitualmente en la mucosa nasal. Van a estar compuestos la mayoría de las veces por 60% de Streptococcus pneumoniae, 15 Staphylococcus aureus, 15 Staphylococcus epidermidis, un 4 Klebsiella pneumoniae, 3 de Monocylla catarrhalis y 3 de Haemophilus influenza. Habitualmente, lo que pasa cuando hace el proceso infeccioso es en los primeros 0 a 20 minutos, la célula dendrítica va a captar al posible agente alergénico o agente infeccioso. A los 30 minutos a 2 horas, esta célula dendrítica va a viajar a lo que es el nódulo linfático, donde de 2 a 6 horas ya llegó al nódulo linfático, inicia el proceso de presentación a otro tipo de células como linfocitos T o B y debe llevar algo que se llama un doble juicio para valorar una posible respuesta inmunológica a este agente patógeno. Y ya después de 24 a 72 horas es cuando migran en estas células ya preparadas para responder a estos agentes causales. Y entonces, lo que se busca con estas vacunas bacterianas polivalentes es que genere una respuesta más rápida de las células dendríticas al tener una mayor actividad de citoquinas proinflamatorias. Va a haber una liberación más rápida de interleucina 12 P70, el factor de necrosis tumoral alfa para la variante o la vía de los TH1, la interleucina 6, la 1 beta y 23 para la línea del TH17 y la interleucina 10. También va a activar algunos otros tipos de receptores, los TOL, hecho previamente, y unos que se llaman Node Light Receptors, que estos van a producir una activación del factor nuclear kappa beta, que lo que hace es un mensajero de que ya está algo aquí que conozco, y se mete al núcleo y genera la información de respuesta. Más esquematizado esto es una inmunidad no entrenada, en la cual aquí están las células inmunes innatas, llega el proceso de infección y se genera la respuesta. Cuando tenemos una inmunidad entrenada, o sea, le dijimos antes, para que tuviera una mayor capacidad de respuesta, entonces aquí están las células inmunes innatas, típicamente aquí estamos con MB130, que es Bacmune, cual va a dar esas partes de organelos bacterianos y genera aquí una respuesta, pero obviamente es muy leve, el cual va a ser más que nada una reprogramación de los progenitores, un aumento de lo que es la liberación de citoquinas, una restricción metabólica y una remodelación de la cromatina para que en cada caso que se lleve a cabo la infección, se genera una respuesta más rápida y más exagerada en comparación de lo que sería una respuesta de un sistema inmunológico no entrenado. Esquematizando un poquito más lo que es el Bacmune, bueno, el MB130 es Bacmune y MB140, mismo laboratorio, pero se llama Uromune, que ese es para evitar las infecciones de vías urinarias. Entonces, lo que va a hacer es, va a generar a corto plazo una respuesta no específica para la eliminación de algún agente patógeno, probablemente por los macrófagos y el reconocimiento de las células dendríticas.
y que va a favorecer a dos caminitos. El TH1, que es para responder a los patógenos intracelulares, y el TH17, que es para responder a los patógenos extracelulares. Entonces, el uso de este Bagmune, que es habitualmente por 3 mesecitos, en los estudios se ha demostrado que de 3, 6, e incluso hay un estudio más reciente que hasta los 12 meses de haber usado esta, esta terapia, generó una disminución muy importante y significativa en cuanto a las infecciones, ya sea del tracto urinario o del tracto respiratorio, de acuerdo a cuál estemos usando. Ese es un ejemplo un estudio en el cual se valoró cómo fue la respuesta.
Los anticuerpos actinopurificados al interferón gamma humano, hemos conocido como anaferón. Esta es una mezcla de dilución de anticuerpos actinopurificados homeopáticos tipo C12, C30 y C200 entre el interferón gamma humano y inducen la producción de interferón tipo 1 y 2. O sea, interferón es, dice el nombre, interfiere lo que es al virus. Se hace específicamente contra infecciones virales. Y eso lo que va a hacer es activar los monocitos y las células natural killer. Y inducen el cambio hacia lo que es la producción de IgG. ¿Cómo es lo que funciona? Bueno, pues el anaferón probablemente va a favorecer una inducción de interferón gamma, restricción de interferón. El interferón gamma va a estimular tanto la inmunidad innata, activación de células natural killer, activación de macrófagos, la inmunidad adaptativa, una activación de respuesta TH1, también la respuesta tipo TH2, en el cual va a generar la producción de anticuerpos, y en el tipo TH1 va a generar unas células T citotóxicas que van a concluir junto con el interferón alfa en que las células no infectadas con una resistencia a virus y a una supresión de la replicación viral. En las células infectadas, a que genera una lisis y una apoptosis y a generar una eliminación fuera de las células. Ahora se habla de varios estudios en los cuales entre la sintomatología, no tanto en la duración, sí estaba más que nada los síntomas que disminuían un 33-30% de las veces. La dosis, hay una fase aguda, bastante cargadita, en el cual se dan en las primeras 2 horas, cada 30 minutos, 324 horas se dan 3 dosis divididas a cada 8 horas, y después de 24 horas terminas cada 8 horas hasta que se corrige el cuadro en la fase aguda. Para prevención, la vas a dar cada 24 horas y lo das hasta por 3 meses. Como extra, el factor de transferencia. Lo que es el factor de transferencia es que sigue usando mucho tiempo, pero hasta el día de hoy los que son los componentes no han estado muy claros. O sea, el más específico es este que se produce en el IPN. Y pues digamos que obviamente existen más marcas, y aquí la cuestión es que no hay como un estándar, por eso es lo que no está tan recomendado. ¿Cómo se supone que se obtiene este medicamento? El donador, como si fueran a donar plasma, tienen ahí los linfocitos, se da una lisis, se hace una diálisis de membrana, se obtienen las proteínas con 12 Daltons, y esto ya se conoce como factor de transferencia. Entonces va a tener efectos bioquímicos, biológicos, y tiene algunos beneficios en los cuales hay una mayor respuesta a las células de la inmunidad, mayor producción de interferón, de interleucina 2, 6 y 8, así como activación de receptores tipo Toll-like, disminución de producción de activación del factor nuclear kappa beta, o sea, no va a haber tanta comunicación, no va a generar una respuesta exagerada, va a haber una disminución del factor nervioso tumoral ácido, interleucina 4, que eso es como para mediar la alergia. Tiene más de 60 años, se ha recetado por una amplia variedad de enfermedades como algo milagroso, y difícilmente va a ser útil para todas las patologías derivadas de un tipo defectuoso, y se puede usar como una opción alternativa en caso de que tengan. Hay sí reportes de los cuales dicen que ha sido útil en mayor o menor medida para infecciones contra virus perdón, de hepatitis, tipo B, herpes, varicela zoster, Epstein-Barr, VIH, papiloma humano. También hay algunos reportes de beneficios en cuanto a enfermedades parasitarias como leishmania, así como se ha usado un beneficio en pacientes con WASP, que es el síndrome de Wiskott-Aldrich, que es obviamente una inmunodeficiencia, en cual se ha usado una disminución en la gravedad y frecuencia de infecciones, como disminución en el eczema y los sangrados. Ya, para finalizar, los quimitas o ustedes para llevar a casa,
tenemos que, primero, hay que favorecer la inmunidad entrenada. Esto es a sus cambios genéticos y metabólicos que van a ayudar a tener una mejor respuesta y que el paciente no tenga tantos cuadros y la mamá no se ponga. Y dos, van a actuar sobre células de inmunidad innata y tienen un papel en inmunidad adaptativa. Hay evidencia científica en ensayos clínicos actualizados en pacientes adultos y obviamente en pediátricos. Va a ser menos infecciones y sudoración y también menos uso de antibióticos. Va a mejorar los síntomas de enfermedades respiratorias alérgicas. Y último, su abuso puede causar una inmunosupresión transitoria leve, pero la puede generar. Entonces, sí, algo importante es que el papel del beta aquí es fundamental. Debe continuar su seguimiento habitual, favorecer el esquema completo de inmunizaciones, reforzar los mensajes de los padres en una etapa transitoria de maduración, recordando que el sistema inmunológico completo se acaba entre los 12 y los 14 años de forma, y que disminuirán los episodios de infección conforme avance la edad, de acuerdo a la que dice originalmente. Pero en ocasiones, pues no basta con reforzar la confianza, sino que también tienen que darle algo para que sienta que esto va a mejorar y que no se va a empeorar el pacientito. Aquí es muy importante el criterio clínico a la hora de recomendar los productos, tomando en cuenta la calidad de la evidencia y el respeto de cada uno de ellos y la preferencia de los pacientes. Va a ser este mensaje porque, pues sí, hablé de varios, hay unos que pues, tienen mucho sentido de usarse, el mejorcito, por así decirlo, que sea bonito y barato, quiero yo como el biotimol, pero creo que es el costo. No está fácil yo de mostrar lo que serían 6.800, 7.800, un tratamiento de 2 meses, versus lo que sería tal vez usar Atimos, biotimol, que es más barato. Para toda transferencia, sí me ha tocado que se ha usado mucho, además unidos lo usaban, les iba bien a los pacientes, están muy controvertidos, pero funciona. Anaferón es nuevo, el problema es de que va solamente como tal produciendo interferones, entonces va a inhibir la replicación viral, pero pues en cierta forma también va a inhibir a que se genere una alteración en la membrana mucosa y que evite que entre ahí una bacteria. Entre los lisados bacterianos que tenemos disponibles, pues son baratos y habitualmente lo que yo quiero siempre es combinar. ¿Sí posibilidad? Combinen biotimol con una vacuna bacteriana, sea polivalente, lisado, o si quieren combinar con un anaferón, un calvado, otro, pues lo mismo. Pero todos es una buena opción. Ya deberán ustedes, pacientes, a ver cómo están. Ese quedó QR más que nada porque ahí les dejo disponible toda la bibliografía, cheque para dar esta plática. Entonces, está muy interesante. Si no está, se lo paso. ¿Qué opinas? Porque una pregunta recurrente de la consulta es beneficio de un niño que va a entrar a guardería. Sí, sí tendría beneficios darle ese tipo, más que nada, si hay la posibilidad, la vacuna materna polivalente. Sí le va a ir mucho mejor. Ahí, al principio sí manejaba que también hay que tomar en cuenta la guardería como tal, posiblemente va a estar más exposición. Entonces, siempre digo a los papás, a su bendición más pronto posible, pero los demás papás a lo mejor no atienden, quizás el círculo vicioso, pero sí se corta el cuadro o lo hace más espaciado con el uso del doblizado bacteriano, específicamente la vacuna bacteriana polivalente. Pues la verdad que lo hemos usado durante muchos años, diferentes tipos, casi siempre por desesperación.
porque costo-beneficio es muy relativo. La otra cosa, los dos factores que es el parto normal, la lactancia materna 1 año y la guardería. La verdad es que todos esos, y con todos los inyectados, que fue muy famoso, pues no lo conocí, fue pionero, era subcutáneo. Y sí veías pero igual, no ves, incluso con este carísimo de 10,000 pesos, 3 meses, no ves el cambio. Llega un momento que dices, oye, sácalo de la guardería, se acabó el problema. La otra es el fenómeno que vimos, no fenómeno, no lo esperábamos durante la pandemia. Se acabaron las sibilancias, se acabaron las alergias, se acabaron. Entonces ahí vimos que parte de la alergia era respiratoria. Pero la verdad es que la explicación siempre ha sido de todos los congresos muy bonita con los, pero costo-beneficio. Si un niño fue obtenido por cesárea y no se le dio peso al niño y va a la guardería, son los 3 factores que no les, y puedes, yo he usado también estas posibilidades, ¿verdad? Las dos, que aún Es que, de hecho, eso de la idea de nacimiento y la lactancia es parte del proceso inicial de por qué en la respuesta innata. No, ya me salí. En la respuesta innata, ahí tiene que ver mucho en la colonización de las bacterias buenas, los bifidobacterios versus las bacterias que son potencialmente patógenas o inflamatorias. Y lo que se busca con estos listados es de reducir relaciones antibióticas. Y es común que lo que más se busca es que favorezca que tenga una mayor. por desesperación, que no, las vitaminas que no, y no, y las vitaminas, pero Año, mis maestros en Puebla poníamos vacuna bacteriana subcutánea al paciente con infecciones recurrentes que no detectábamos alguna inmunodeficiencia y les decía, en mucho tiempo lo usamos en pasar y sí, a los pero el problema es que hace otra hay pacientes que desarrollan abscesos frecuentes de repetición. Sí, no soy yo me tenía una división parecida al sí, todo. es que es recurrente y lo primero que pensaría yo es una enfermedad granulomatosa crónica. Sí. El doctor Salinas, papá de